Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué bueno volvernos a encontrar otra vez por este medio. Qué privilegio tenemos nosotros de estar reunidos en el día de hoy. Hoy quiero compartirles a todos ustedes una palabra que Dios nos ha puesto para este tiempo y tiene que ver con todo lo que la palabra que se ha declarado para los días de hoy, que es proclamando y manifestando lo eterno. Creo que el tema que a mí me tocó es, desde lo eterno vemos un trono, un rey y un gobierno. Maravilloso título. Y quería comenzarles leyendo un texto que está en el libro de Apocalipsis, capítulo 4, el versículo 1 al 2, en la Biblia NBI, dice: después de esto miré y allí en el cielo había una puerta abierta y la voz del que había hablado antes con sonido como de trompeta me dijo: sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Al instante vino sobre mí el Espíritu y vi un trono en el cielo y a alguien sentado en el trono. Creo que es importante cuando nosotros podemos entender a través en nuestros días nuestra manera de ver. Determinará la calidad de vida que tengamos sobre esta tierra. Cuando leemos los días que vivía la iglesia, que se escribió el libro de Apocalipsis, podemos llegar a comprender lo que el Señor le mostraba al apóstol Juan. Un gobierno estaba siendo gobernado por alguien pagano, tirano, opresor, sobre todos los habitantes de aquel momento. En los días que nosotros estamos viviendo hoy, sería parecido como una pandemia de un gobierno corrupto, totalmente perverso contra la iglesia del primer siglo. Creemos que son días para tener una lectura correcta desde el Espíritu, como el mismo libro de Apocalipsis nos dice el apóstol Juan, en los primeros capítulos donde muestra a Juan desde la isla de Patmos, y la gran particularidad es que estaba en el Espíritu. Es muy valedero y cobra realmente una verdadera relevancia mirar esta escena de Juan en la visión de ver un trono, un rey y un gobierno. Vivimos días parecidos donde la pandemia ha dejado al desnudo a las naciones de la tierra, instituciones y entre ellas también la iglesia. Es como que todo por medio de esta pandemia se ha ido nivelando y quedó expuesto en el verdadero estado que están. Por eso la palabra para este año, estableciendo y manifestando lo eterno, nos posiciona para que veamos que Dios está levantando una iglesia que es poderosa, que es victoriosa por medio del sacrificio de la cruz. Al ver desde lo eterno nos impulsa una vida de protagonismo, con una motivación, con una actitud y también con una acción totalmente compenetrada en lo que estamos viendo, que trasciende, podríamos decir, todo lo lineal y nos ubica en la realidad de Dios. Qué maravilloso poder ver esto desde la realidad de Dios, poder ver desde el mismo trono, como dice la palabra de Dios. Dice que Juan estaba en este escenario, que no era un espectador, sino que estaba ahí viendo realmente todo lo que estaba sucediendo. El primer punto que les quería compartir es que es un tiempo donde nosotros o somos espectadores o somos protagonistas. El capítulo 4, el verso 1 dice: miré y había una puerta abierta y una voz que me decía: sube acá. La visión a Juan lo posicionó en un escenario. No es un ver desde afuera, sino es poder ver desde internamente. Y es muy importante que ya no estemos como espectadores, sino como gente a la quien Dios les está hablando directa y puntualmente. Vernos que nosotros estamos involucrados en todo lo que Dios está hablando en estos días. Hemos vivido mucho el tiempo del espectador, donde veíamos una iglesia espectadora que se nutría todo el tiempo, que se nutre en el tiempo lineal y que está afectada por una realidad virtual que nos distrae de la verdadera realidad que es en Cristo. ¿Qué es la realidad virtual? Es lo que estamos viviendo todos los días a través de la tecnología, cómo realmente esta realidad que no es real va distrayendo a esta generación. Qué bueno es que nosotros podamos estar mirando desde la realidad de Cristo, mirar desde lo eterno, mirar no hacia lo eterno, sino mirar desde lo eterno. Efesios 5, el capítulo 5, el versículo 15 al 16 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos.
Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Cuando nosotros vemos esta palabra de Dios, nos damos cuenta que es muy importante para lo que vivimos. Dice, mirad, pues con diligencia, cómo andéis. Creo que es una palabra que nos anima a que podamos estar atentos, no un mirar, como les decía recién, como un espectador, sino mirar realmente desde donde nosotros estamos posicionados, no como necios, y es un contraste, no como necios, ni tampoco, pero sí como sabios. Y hay una palabra clave acá, dice, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Todos esos agentes distractivos de nuestra vida deben ser sacados para que todo aquello que Dios nos ha dado por medio de la vida de su Hijo nos mantenga en un estado atento y expectante. Después hace una comparación entre los entendidos y los insensatos. La diferencia está en aquellos que son entendidos, por lo cual conocen y quieren saber y vivir en la voluntad de Dios. Y marca dos cosas muy importantes: la embriaguez con el vino de todo aquello que es, podríamos decir, se disuelve fácilmente, y la vida llena del Espíritu Santo. Decíamos al principio que una persona necia, podríamos decir, es una persona que insiste en sus propios errores y que se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poquísima inteligencia. Esta palabra nos lleva a nosotros a identificar entre lo que entendemos y lo que realmente somos, que no solamente somos responsables de lo que decimos, sino de lo que hacemos con lo que nosotros estamos entendiendo. Y eso es muy importante para los días de hoy. Dios quiere que para este tiempo sacarnos de una vida chata y elevarnos a los estándares celestiales. Me encanta cuando la palabra de Dios le dice, después de dar los mensajes a las iglesias, le dice a Juan, sube acá. La visión celestial es la que nos va a sostener en este tiempo. El apóstol Pablo, cuando recibió la visión celestial, el Señor le habló, y cuando le habló y él estaba contándole al rey Agripa, le dijo el Señor, ahora ponte en pie y escúchame. Me ha aparecido a ti con el fin de designarte dos cosas, siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. ¡Wow! ¡Qué tremendo esta palabra! Designarte como siervo y testigo de lo que has visto de mí. Las palabras mismas se explican, y de lo que te voy a revelar. Qué maravilloso es mantener ese estado de expectativa de que Dios siempre tiene algo para revelarnos, mostrarnos, sacarnos de aquellos obstáculos que muchas veces nos detienen. Y dice, designarte como siervo. Qué bueno que en este sea un tiempo donde nosotros que estamos reunidos en este día, en este lugar, podamos entender esa palabra de que fuimos designados a servirle y a expresar su voluntad. Así que, dice después la palabra, así que Rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. Maravillosa palabra. No fui desobediente a la visión celestial. Nuestras visiones en este tiempo deben ser dejadas de lado para que estemos totalmente gobernados por la visión celestial. Como dice el apóstol Pablo, lo único que el Señor tiene que revelarnos en este tiempo es a su Hijo, es mostrarnos, es darse a conocer. Y nosotros tenemos que ser fiel a esa visión celestial. El apóstol fue fiel y por medio de esa visión celestial pudo sustentar y vivir una vida realmente poderosa y fortalecida en el Señor. Ver desde los eternos está comprometido con una sola visión, no con nuestras visiones, sino con lo que Dios nos está revelando para este tiempo. Por eso todo lo que estaba sucediendo allí en este escenario era determinante para lo que venía, era una preparación para lo que Dios iba a hablarle a través del apóstol Juan, y se desarrolla todo el libro de Apocalipsis. Yo creo que estos son días de preparación. Hemos pasado un año, un tiempo muy guardados, muy encerrados, pero Dios ha preparado a su iglesia, Dios ha trabajado en nuestros corazones, Dios nos ha llevado a un tiempo donde nos está hablando directamente. ¿Qué podemos percibir en el trono? Si usted tiene tiempo, lo puede leer en su casa. Pero en el trono se percibe honra y sincronización de todo lo que pasa alrededor.
siempre que leo este texto me llama la atención el versículo 9 y 11, dice, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, mire lo que dice, los 24 ancianos se postran delante de él, que está sentado en el trono, y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra, el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Qué maravilloso texto, pero qué maravilloso lugar donde estaba Juan, y comparado con el tiempo de hoy o de un tiempo atrás, donde necesitábamos una persona que estuviera dirigiendo una reunión, podríamos decir, para expresar gratitud, para manifestar alguna cosa. Qué bueno que en la vida del reino, la vida desde lo eterno, podemos expresar de una manera, vamos a decir, voy a usar una palabra aunque no debería ser, pero es automática, que es algo que sucede por medio de la vida que portamos, por medio de lo que ha sido depositado en cada uno de nosotros. Creemos que en este tiempo estaremos expresando una verdadera adoración, que no parte de una canción, sino de un gobierno de Dios en cada uno de nosotros. Jesús fue fiel, podríamos decir, a todo lo que el Padre le había encomendado. No hacía nada que estuviera fuera de lo dicho desde la eternidad. Siempre cuando Jesús habló de sí mismo y decía, yo soy de arriba y ustedes son de abajo. Yo hablo las palabras de mi Padre. No hago nada, vendría a ser por iniciativa propia. Aunque estoy aquí con ustedes, estoy en el seno de mi Padre. El Padre que mora en mí hace sus obras. Aunque estoy hablándoles a ustedes, siempre veo a mi Padre. Yo camino por medio de una luz diferente. Nunca Jesús cambió, siempre estuvo manifestando desde lo eterno. En otras palabras, nosotros estamos en un ámbito natural por causa, podríamos decir, de nuestros cuerpos, pero estamos aquí como peregrinos y extranjeros. Estamos aquí como los que pasan por la tierra, por una tierra extraña, por un tiempo. Esto no es el país de nuestro nacimiento. Esto no es el lugar. Hemos nacido de arriba. Este no es el país de nuestra ciudadanía. Somos nosotros también ciudadanos del cielo. Este no es el país de nuestro corazón. Nuestros corazones están mirando las cosas de arriba. Y esto lo que hacemos en este tiempo, mirar desde lo eterno, ver realmente desde allí. No solamente encontramos en la palabra poner los ojos y la mirada, sino que es bueno encontrarnos en estos días desde la perspectiva de Dios, poder ver todas las cosas. Qué bueno que, aunque la vista de cada uno de nosotros es natural, no caminamos por esa vista natural, caminamos por la fe, caminamos por fe. No podemos entenderlo de otra manera. Es por eso que cuando nosotros perdemos la visión desde lo eterno, no podremos ser coherentes con todo lo que Dios es. Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omnisciente, Dios es eterno, Dios lo llena todo. No podemos estar pidiéndole cosas, Dios, esto, tenés que estar presente en el mundo. Dios es omnipresente, Él está en todo lugar y expresa desde la eternidad todos sus atributos, todo lo que Dios es. Por eso cuando nosotros no miramos también desde lo eterno y no podemos ver desde esa perspectiva, empezamos realmente a separarnos, a como divorciarnos de esa posición que tenemos de eternidad. Solo somos fieles con lo que Dios nos ha dado como iglesia cuando somos la clara expresión del Hijo de Dios en la tierra. Qué maravillosa que nuestra mente natural muchas veces no llega a comprender, pero Dios nos ha dado su mente, Dios nos ha dado la mente de Cristo para que podamos llegar a comprender todas las cosas que Dios nos ha dado en su Hijo. Tenemos que saber que nuestras limitaciones para poder entender los caminos de Dios. Dice el libro de Isaías, el capítulo 55, el verso 8 y 9, dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, mis caminos no son vuestros caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra,
así son mis caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué bueno cuando nosotros vemos esto, porque lo pone en un escenario donde dice mis pensamientos son mucho más elevados, son de arriba, vamos a decir, son más altos. Y creo que cada uno de nosotros en este tiempo, viendo desde lo eterno, podemos elevarnos por medio de la mente eterna, por medio de la palabra de Dios, porque entendemos que todo lo eterno tiene un estado de permanencia todo el tiempo. Las cosas del hombre tienen un tiempo señalado, tienen un tiempo de caducidad, son temporales, mientras que todo lo que Dios nos ha dado, mientras que todo lo que Dios hace, permanece para siempre. Nosotros tenemos que entender que la vida eterna es nuestra máxima realidad en el presente de hoy. Todo lo que Dios hace trasciende, no solo generacionalmente, sino trasciende eternamente. Reconciliar lo eterno con nuestra línea de tiempo es una tarea que solo el Espíritu de Dios, a través de los hombres, puede ser llevado a cabo. Por eso cada uno de nosotros fuimos llamados a manifestar su eternidad en todo lugar. Tenemos en todos los escritos bíblicos que los que vieron la eternidad desde la temporalidad, vamos a decir, cambiaron y trajeron a la realidad presente el sustento de Dios para transformar todo lo que había sido asignado. Segundo, nosotros tenemos que ver su gobierno por encima de las realidades presentes. Amados, el año que pasó y el año que estamos transitando es un tiempo, podríamos decir, de muchísimo dolor, de muchas personas que han muerto y que también tenemos muchas pérdidas o bajas en el cuerpo de Cristo. Se nos han ido hombres preciosos, hermanos, hermanas preciosas. Leíamos en las redes acerca de Jaime Murrell cuando decía la muerte es la graduación de la vida. Creo que ha sido un tiempo de muchísimo dolor. Dios no solamente quiere en este tiempo mostrarnos, sino también quiere que cada uno de nosotros podamos experimentar, vivir desde lo eterno y expresar la vida que tenemos. Dios nos quiere mostrar, no nos quiere mostrar, cosas espirituales, sino que cada día pueda revelarnos al Hijo en total magnitud y gobierne, vamos a decir así, por encima de todo lo temporal. Las realidades presentes no pueden gobernar lo eterno, ni tampoco influenciar o causar algún problema. Cuando pensamos esto, lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, tenemos que entender la inmutabilidad de Dios. La inmutabilidad de Dios es la cualidad de aquello que no cambia. Así pues, la eternidad está en Dios. El cosmos está en la eternidad. El tiempo está en el cosmos. Y todo está realmente gobernado desde la eternidad. Pero nos queda bien claro que Dios no cambia, Dios permanece. El escritor de los Hebreos dice la inmutabilidad de su consejo. Dios permanece fiel a lo que Él ha hablado, a su palabra. Dice el libro de Salmos, el capítulo 33, el verso 11, el proyecto del Señor subsiste siempre, sus planes prosiguen a lo largo de los siglos. Mire qué buena esta palabra. El proyecto de Dios subsiste siempre, permanece. Sus planes prosiguen a lo largo de los siglos. Qué maravillosa palabra, entender que los proyectos de Dios, el propósito eterno de Dios, el plan eterno de Dios, tiene un sustento por un Dios eterno e inmutable, que no cambia, que permanece en todo el tiempo. Como nosotros en estos días somos convocados por el Espíritu Santo a que podamos también ver desde lo eterno, ver el trono del Señor, y no solamente el trono, como dice Juan, sino ver al que estaba sentado en el trono. No solamente ver el que estaba sentado, sino ver un reino y ver un gobierno, cómo funciona. Eso nos habla de una naturaleza divina, nos habla de una forma de operar, nos habla de una forma de vida. Y creo que eso es lo que debemos rescatar, es lo que por lo menos quiero tratar de ver, de entender y de poder
tomar el espíritu de lo que Dios quiere hablarnos a través de Juan. El libro de Romanos, en el capítulo 8, el versículo 26, dice: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos cómo pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresar palabras. ¡Wow! Que me gusta esta traducción. Con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Qué bueno cuando nosotros le hacemos un lugar, dejamos un lugar para que el Espíritu pueda expresar, pueda interceder por nosotros. Tenemos que reconocer que en este tiempo no hemos sabido cómo orar, o mejor dicho, no sabemos cómo orar, cómo pedir. Qué bueno que este sea un tiempo donde no estemos mirando de lo temporal, de lo llano, desde una mirada totalmente chata, sino que podamos elevarnos por medio de la vida del Espíritu y entender los gemidos de Dios, dejar un lugar para que realmente interceda y nos muestre la voluntad de Dios. Una iglesia que ve desde lo eterno experimenta el consuelo de Dios por el Espíritu Santo, el consolador, el ayudador, el Espíritu de verdad. Dice que el Señor iba a enviar y envió el Espíritu de verdad, el Espíritu que trae a nuestras vidas la consolación, el consuelo. Cuando experimentamos el Dios de toda consolación, no nos queda más que una palabra: darle alabanza a Dios en nuestro espíritu, gozarnos en el Señor y darle gracias aún en medio del dolor. El consuelo no viene por palabras, el consuelo viene por la vida de su Hijo, por experimentar la vida de su Hijo en cada uno de nosotros, por el Espíritu de Dios que opera en nuestras vidas. Dice el libro de Corintios, 2 de Corintios, capítulo 1, el versículo 3 al 6, dice: alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, que nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que Dios da, de Dios, que hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Pues así como participamos abundantemente en los sufrimientos de Cristo, así también por medio de Él tenemos abundante consuelo. Si sufrimos, es para que ustedes tengan consuelo y salvación. Y si somos consolados, es para que ustedes tengan el consuelo que los ayude a soportar con paciencia los mismos sufrimientos que nosotros padecemos. Me encanta este texto porque nos habla de experimentar el consuelo. Creo que la iglesia que mira desde lo eterno, que ve desde esta eternidad, realmente que ha experimentado en su vida el consuelo de Dios, podrá consolar a una generación. Vivimos en días donde esta pandemia nos ha dejado con muchísimo dolor, pero creo que solo la iglesia del Señor tiene esta herramienta, tiene esta vida gloriosa de poder expresar el consuelo y traer la verdadera consolación que este mundo necesita por la vida de su Hijo. Segunda de Corintios nos ayuda diciendo en el capítulo 4, el versículo 16, por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando, dice la palabra, día tras día. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Maravilloso esta palabra de poder ver lo que no se ve y es sacar la atención de aquellas cosas que realmente vemos y que muchas veces vienen para distraernos. Dice la palabra, no nos desanimamos, al contrario, realmente somos fortalecidos y nuestra visión está realmente no en lo pasajero, sino en aquello que es eterno. Por eso cobra muchísima relevancia ver desde un trono, ver el reino, ver el gobierno, ver un rey. Creo que hoy la iglesia está entrando en ese tiempo. Todas las cosas que se desactivaron por medio de esta pandemia solamente nos ha permitido por medio del Espíritu que estemos más atentos a todas las cosas
que Dios tiene para nosotros. Dice la palabra de Dios que esta palabra dice, produce una gloria eterna. Los sufrimientos de Cristo, las aflicciones del tiempo presente, nunca serán comparados con la gloria que en cada uno de nosotros ha de manifestarse. Dice, los sufrimientos ligeros y efímeros. Por eso, mirando lo que no se ve, ¿qué es lo que realmente Dios nos ha llamado a ver? Que no solamente sino que veamos, solamente nuestra atención esté en la eternidad de nuestro Dios. Porque sabemos que todas las demás cosas son efímeras, son pasajeras, van a pasar. En realidad, lo único que va a quedar, lo único que nos sustenta, que nos fortalece, que nos mantiene en un estado de vigencia, es la eternidad, es el Dios eterno que gobierna y que nos guía en todo este tiempo. Hebreos 11, 24 al 27 dice así, por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar otra vez de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Tercero, quería decirles que vivir desde lo eterno es poder ver el sustento de Dios en todas las cosas. Por la fe dice la palabra de Dios que dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Es interesante ver esta palabra porque dice la palabra que por la fe dejó, y también dice que podríamos decir que Dios lo sacó a Moisés de una zona de confort, de una zona de comodidad. Qué bueno que es cuando la fe nos mueve y no la fe como algo que nosotros conquistamos, sino la fe como una sustancia que opera en nuestra vida. Dice la palabra que por esa fe realmente tomó un camino y dice, dejó Egipto. Yo creo que este es un tiempo donde debemos dejar cosas. Moisés tuvo que dejar el palacio, Moisés tuvo que dejar la comodidad, Moisés tuvo que dejar algo que era una falsa identidad que Egipto le había dado, una ciudadanía a la cual él no pertenecía. Cuando leía esto, me encantó esto de ver que Moisés en un momento tuvo que dejar tantas cosas y esa falsa identidad. Creo que muchas personas todavía no se han dado cuenta de realmente vivir en lo que Dios nos ha dado, en vivir todo lo que Dios nos ha dado por medio de Cristo Jesús. El hombre de hoy, podríamos decir, tiene muchas maneras de ser y de rodearse de comodidades, de situaciones fáciles, que estén siempre a la altura de lo que nosotros pensamos, de lo que encontrarnos con gente que llene nuestras expectativas, gente que tengan nuestros mismos gustos personales. Y eso muchas veces lo hemos trasladado también dentro de la iglesia. Cuando miramos desde lo temporal, empezamos a rodearnos de todas aquellas cosas que nos gustan, que nos hacen bien. Pero qué bueno es que poder tener este sentir en nuestro espíritu, como dice la palabra, que salir, que dejar. Dice que Moisés tuvo que dejar y tuvo que apartarse de todo eso. Por eso nosotros entendemos por esta palabra que somos llamados por el Espíritu a todo el tiempo a salir. No hemos sido llamados para acomodarnos a los deleites temporales del mundo, ni tampoco a las formas humanas. Cuando somos establecidos en lo eterno, tenemos por preferencia escoger, podríamos decir, la incomodidad como una forma de vida. Dice Pablo escribiendo a los Filipenses en el capítulo 3, dice, por causa del Señor lo he perdido todo y lo tengo por basura. Esto realmente, cuando lo leemos, siempre encontramos tantas aplicaciones, pero si nosotros pensamos realmente, como Pablo decía, que dejando todas aquellas cosas que realmente no servían y tenía una sola meta, ser hallado en Cristo. Nosotros tenemos que saber que tenemos momentos en la vida
que por medio del Evangelio que hemos recibido, escogemos estar en lugares muchas veces de vituperio, en lugares de oprobio, en lugares donde tenemos injuria, donde somos realmente rechazados. Pero todo, ¿por qué lo podemos hacer? Porque todo esto, esta fortaleza, esta vida, esta escogencia viene desde la cruz, de ver la cruz de Cristo. Realmente abrazar este Evangelio nos lleva a que muchas veces tendremos que escoger la incomodidad, salir de nuestros palacios, salir de nuestras comodidades naturales y a veces tomar decisiones que nos movilizan y dejar cosas a las cuales nos van distrayendo. Es donde cada día podemos experimentar que somos muertos para que la vida de resurrección aparezca en todos los ámbitos y el nombre del Señor sea exaltado, el nombre del Señor sea glorificado. Dice la palabra de Dios que Moisés escogió ser maltratado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta no la mirada en los tesoros egipcios, sino tenía puesta la mirada en el galardón, en la herencia, que es Cristo, en la recompensa. Por eso cuando vivimos en el gobierno de Dios, tenemos que ver, nos tenemos que encontrar con aquellas escogencias que a los ojos humanos podríamos decir son pérdidas, pero la vida del Espíritu es totalmente ganancia. Jesús lo dijo muy claro, si quieres ganar, tienes que perder. Decía en San Lucas capítulo 9, del versículo 23, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierde su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues el que aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo. Qué importante es cuidar la vida que Dios nos ha dado por medio de su Hijo. Jesús tenía muy clara su identidad. Jesús estaba totalmente seguro de lo que Dios era, pero necesitó un momento. Jesús, si todos se recordarán, que allí en el Jordán la palabra del Padre dijo, tú eres mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento, en quien yo tengo complacencia. Qué bueno también poder sentir esa palabra de parte de Dios en nosotros. Cuando miramos desde lo eterno, también podemos escuchar una voz, también podemos escuchar el testimonio del Espíritu, que no solamente somos hijos de Dios, sino que también somos hijos amados de Dios, y que eso también marca una diferencia, eso también nos da una seguridad, una identidad de hijos amados que realmente están disfrutando la vida de su Hijo. Si nosotros habláramos escatológicamente, los días que se avecinan, podríamos decir, no son días muy buenos, parecen días de muchísima oscuridad, pero todo aquello que esté establecido en lo eterno va a mostrar la luz del Señor y va a manifestar la vida del Señor en todo lugar. El profeta Isaías en el capítulo 6 y el versículo 1 al 9 dice, en el año de la muerte del rey Usías vi yo al Señor, excelso y sublime, sentado en un trono, y las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas, con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ¡ay de mí, que estoy perdido! Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, el Señor Todopoderoso. En ese momento, dice, voló hacia mí uno de los serafines. Traía en la mano una brasa que con unas tenazas había tomado del altar y con ellas me tocó los labios y me dijo, mira, esto ha tocado tus labios, tu maldad ha sido borrada, tu pecado ha sido perdonado. Entonces oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y respondí, aquí estoy, envíame a mí, dijo. Y él dijo, ve y dile a este pueblo, oigan bien, pero no entiendan.
miren bien, pero no perciban. Tremendo el texto, tremendo la situación, el momento. Creo que siempre que leo y veo esta palabra, dice, en el año que murió el rey Usías, todos sabemos de qué muerte había muerto este rey, cómo realmente este rey había muerto a través de una lepra. Y para Isaías pienso que también había sido choqueante. Y creo que para Israel sobre todo también. Por eso es importante ver toda esta palabra. Dice el versículo 1 que esta visión, podríamos decir, de Isaías fue un llamado para ser un mensajero de Dios para su pueblo. Ahora, la particularidad de este llamado es que se le encomendó una misión muy difícil. Tenía que decirle a las personas que se creían bendecidas por Dios que Él las iba a destruir debido a su desobediencia. Podemos ver que esta sublime visión que Isaías tuvo de Dios nos da un sentido de grandeza, de misterio y de poder de Dios. Otra vez el trono, otra vez el rey, otra vez un gobierno, otra vez una voluntad de Dios que se ejecuta de una manera maravillosa y gloriosa en un tiempo, podríamos decir, de anarquía, en un tiempo donde cada uno estaba totalmente haciendo lo que quería y sobre todo en medio de una generación que se creía bendecida, que se creía que todo estaba bien. Creo que los tiempos no difieren mucho a lo que vivimos hoy. No tenemos una palabra de condenación, no tenemos una palabra de destrucción, pero qué bueno que desde lo eterno no estamos mirando, la palabra de Dios nos enseña en el libro de Hebreos que encontramos un trono y no es un trono de condenación, sino que también es un trono de justicia y que también podamos expresar, es un trono de gracia, que también podamos expresar la gracia, el amor de Dios en una generación. Pero no podemos taparnos los ojos, ni tampoco ser condescendientes, ni tampoco, podríamos decir, vender el propósito de Dios, sino que tenemos que ser fiel a una visión celestial, y es a eso lo que nosotros queremos obedecer. Si nosotros continuamos con esta palabra, nos daremos cuenta que la grandeza de esta visión. Por eso encontramos en este tema la dinámica, podríamos decir, del trono de Dios. Encontramos que la dinámica de Dios es, dice Isaías, vi yo al Señor, vi su majestad, vi su gloria, vi lo que Él era. Que en estos días también proféticamente, lo digo, podamos estar viendo la grandeza de nuestro Dios. Cuando miramos lo eterno, cuando miramos la belleza de nuestro Dios, perdemos la noción de todo lo que está alrededor nuestro. Tenemos, podríamos decir, una mirada de enfoque, tenemos una mirada enfocada en un trono. Mientras dice que él miraba, produjo algo en la vida del profeta. Creo que es bueno poder entender que cada vez que Dios quiere mostrarnos algo, también va a tratar con nuestras vidas, también va a tratar con nosotros. Dice la palabra de Dios que el profeta tuvo que ver algo con su vida y dijo, ¡ay de mí! ¡Ay de mí! Y hay algo que te llama la atención, dice, yo habito en este lugar, yo soy de esta manera. Pero qué bueno que dice desde aquel momento, inmediatamente, y otra vez, la precisión, la sincronización, la exactitud, cómo las cosas suceden y ocurren en ese momento. Por eso qué bueno es tener la visión desde lo eterno. La visión de los eternos nos saca de una visión de lo temporal, pero también de nuestros errores, de nuestros yerros, muchas veces de que nosotros somos totalmente débiles, pero poder ver desde lo eterno es poder ver cómo Dios tiene un trono de justicia, también tiene un trono de gracia que opera en los hombres de hoy. ¿Qué pasó? Mientras él estaba recibiendo esto, el Señor comenzó a mover sus cosas y dice la palabra de Dios que voló un serafín, tocó sus labios y dijo, tu pecado ha sido perdonado, eres un hombre limpio. Y después de eso inmediatamente escuché una conversación, podríamos decir así en el cielo, ¿a quién enviaré? Y el profeta dijo, aquí estoy, heme aquí, envíame a mí. Creo que nosotros en este año y en esta palabra que estamos recibiendo, estamos listos para proclamar y manifestar lo eterno en todo lugar. Yo creo que son días donde
un paradigma es cambiado. Había un paradigma, como dice la palabra, en esos días de Isaías, donde la corrupción, donde el lenguaje y la expresión de los sistemas, podríamos decir, todo estaba contaminado. Las esferas, podríamos decir, políticas, de la iglesia, la familia, todo estaba desvirtuado. Pero qué bueno es que nosotros también, como la iglesia del Señor, podemos expresar la justicia de Dios, el amor del Padre a través de un corazón y de una vida que habita en gracia. Creo que el versículo 3 de este mismo texto nos dice así: y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de la gloria. Qué bueno que cuando miramos desde lo eterno, no estamos mirando cosas que no edifican, sino dice que estaba viendo la tierra, pero de otra manera, estaba viéndola llena de la gloria del Señor. Y creo que esta es la visión que tenemos también para este año, poder ver cómo la gloria de Dios, cómo la vida de su Hijo está realmente llenando aquellos vacíos que ha provocado la corrupción, que ha provocado el pecado, que ha provocado una vida fuera de la voluntad de Dios. Y este es el desafío para esta generación, que vamos a ver una manifestación gloriosa de Dios. Y es el desafío que va a traer libertad, que va a traer vida, que va a traer realmente una transformación. Qué bueno que, para terminar, dice en Apocalipsis capítulo 1, el versículo 10 al 13, dice así: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiátira, Sardis, Filadelfia, Laodicea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¡Wow! ¡Qué hermosa escena! ¡Qué escenario! ¡Qué hermoso tiempo! ¡Qué hermoso momento! Pero dice que Juan estaba en la isla de Patmos, donde estaba preso, y dice que estaba en el Espíritu. Creo que ver desde lo eterno y poder seguir conectados al trono para expresar su reino y su gobierno sobre esta generación, necesitamos permanecer en el Espíritu. Permanecer en el Espíritu, permanecer en su voluntad, permanecer en todo aquello que Dios nos está hablando para estos días. Dice que oí una voz detrás de mí. No se quedó con solamente oír una voz, sino que me encanta la actitud y la acción que tiene Juan de darse vuelta y ver 7 candeleros y también ver al Hijo de Dios. Siempre hemos aprendido en este tiempo que nunca podemos separar a Cristo de su iglesia. Ver a Cristo, ver a la iglesia, realmente en ese momento. Y quería decirles esto, qué bueno es que también nosotros este tiempo tengamos una actitud de ver y también de darnos vuelta para ver todo lo que Dios nos quiere hablar. Este darnos vuelta significa dejar lo nuestro, dejar el conformismo para ver realmente lo que Dios nos quiere mostrar y lo que Dios nos quiera revelar. Este dar vuelta también yo lo veo como dejar nuestras comodidades para poder realmente ver lo que Dios nos quiere revelar, lo que Dios nos está hablando. Por eso este es un tiempo donde nos volvemos al Señor, a lo que estamos escuchando, a lo que estamos viendo, y para transmitir directamente desde lo eterno, para hablar directamente desde la eternidad, porque somos administradores de lo eterno. Fuimos llamados a administrar asuntos eternos. No estamos buscando resultados temporales, ni estamos buscando nada que tenga que ver con la temporalidad, con lo temporero, sino que estamos mirando y viendo
la administración de lo eterno, veremos soluciones eternas, veremos el propósito eterno desarrollado en las naciones de la tierra. Por eso qué importante para todo este año decir que proclamamos y manifestamos lo eterno, para que ver la gloria del Señor sobre toda la tierra, ver el propósito de Dios, ver cómo los hijos de Dios manifiestan la vida del Dios eterno. Quería orar por todos y pedir al Señor que este sea un tiempo donde nuestros ojos sean abiertos para ver. Cuando leíamos al principio veíamos una voz que le hablaba a Juan, pero también le decía, sube acá. Y lo primero que Juan ve es una puerta, es un acceso a un lugar que no podemos entrar si no fuera que Dios nos ha llamado. Dios ha llamado a su iglesia a la comunión con su Hijo, a la vida del Espíritu. Y Dios nos está convocando para un tiempo como este. Por eso, Señor, te queremos agradecer por este tiempo, te queremos agradecer por este momento, te queremos agradecer porque somos una generación que tenemos el privilegio de ver desde lo eterno, de que nuestros ojos sean abiertos, de que todo velo sea cortado, para que podamos ver todo lo que tú quieras revelarnos para esta hora. Queremos decirte que estamos abiertos, queremos decir la misma expresión que tuvo el profeta Isaías, heme aquí, envíame allí donde estás en tu casa, allí donde estás con tu familia, que puedas decirnos, venos aquí, Señor, aquí estamos, queremos realmente vivir en tu voluntad, queremos expresar la eternidad que portamos por medio de la vida de su Hijo. Queremos expresar esta vida gloriosa y manifestar la vida que nos ha sido dada por medio de tu Hijo Jesús. Queremos saludarles a todos y agradecerles por haber compartido este hermoso momento. Chao.